Imagina derrotar al poderoso imperio romano en su propio territorio, Italia. Espartaco logró esta notable hazaña desde una posición de extrema desventaja, siendo solo un esclavo. Contra todo pronóstico, reunió a un grupo de fugitivos y esclavos para enfrentarse al ejército romano, ganando una batalla tras otra. Según los registros y citas de historiadores como Plutarco y Apiano de Alejandría, sabemos que Espartaco nació con toda probabilidad en Tracia, una localidad al norte del territorio macedonio. Espartacos era una localidad de Tracia, como era habitual en la época que los esclavos romanos recibieran nombres que indicaran su origen. Espartaco probablemente recibió este nombre cuando se convirtió en gladiador. Sin embargo, se desconoce cuál era su verdadero nombre. Es bien sabido que los habitantes de Tracia estaban muy mal vistos por los romanos, ya que consideraban que todos los que procedían de ahí eran bárbaros y, por tanto, no eran capaces de vivir en una sociedad avanzada como la romana. Sin embargo, según las descripciones de Plutarco, Espartaco no podía relacionarse con estos estereotipos de los tracios. El historiador dejó constancia en sus escritos de que Espartaco era un hombre dotado de una inteligencia y perspicacia fenomenales, además de destacar que el hombre tenía una cultura muy elevada, y en palabras del propio Plutarco, Espartaco era más griego que tracio. Sin embargo, aquí es donde la historia de Espartaco empieza a ser un poco confusa, ya que no hay registros fiables de su vida en Tracia. Probablemente empezó como pastor, pero en la antigua Tracia no era un trabajo fácil. Se enfrentó a lobos, osos y bandidos, lo que puede haber despertado su deseo de luchar. Así que Espartaco abandonó a sus animales para convertirse en soldado. Si profundizamos en los escritos dejados por Apiano de Alejandría, nos dará poca información reveladora, diciendo únicamente que Espartaco era un tracio que en un momento de su vida luchó contra los romanos. Fue luego derrotado, hecho prisionero y vendido como esclavo. Si nos fijamos en los registros dejados por el historiador Publio Aneo Floro, nos dice que Espartaco fue inicialmente un mercenario romano y que sirvió directamente a la República en alguna legión como soldado auxiliar. Los soldados auxiliares eran no romanos que utilizaban armas más ligeras y luchaban junto a las legiones. Si esto sucedió realmente, explicaría cómo Espartaco adquirió un conocimiento detallado de la forma de hacer la guerra de los romanos, que utilizó con un efecto devastador contra ellos. Publio Floro escribió que en algún momento de su servicio como soldado, Espartaco vio arruinada su carrera tras ser acusado de deserción y robo, lo que provocó que se convirtiera en esclavo y más tarde en gladiador debido a su fuerza física. Plutarco, por su parte, ofrece un relato similar al de Publio Foro, lo que puede dar más fuerza a esta versión de los hechos. Sin embargo, Plutarco añade algunos detalles adicionales que hacen que la historia de Espartaco sea un poco más detallada. Según él, Espartaco fue realmente un soldado que luchó por el honor y la gloria de Roma, y que en un momento dado, por razones que no conocemos con certeza, desertó. Pero curiosamente, no fue capturado solo, porque el historiador nos dice que el guerrero tracio estaba con su mujer en el momento de su captura. Continúa describiendo a esta mujer como una profetisa del pueblo tracio. Una vez que Espartaco se convirtió en esclavo, acabó descendiendo al nivel más bajo de la sociedad romana, ya que los esclavos, en la gran mayoría de los casos, tenían una vida deplorable. Muchas de estas personas que acabaron siendo llevadas a Roma tras las campañas que tuvieron lugar en los siglos II y I AC, eran muy útiles para la economía romana, siendo destinados a trabajar en la agricultura o la minería en lugares como Sicilia y el sur de Italia. Con jornadas de trabajo insalubres, estas personas eran tratadas con gran rigor, ya que según las leyes que regían Roma, un esclavo era una propiedad, no una persona. Los propietarios podían maltratar, herir o incluso matar a sus propios esclavos, sin consecuencias legales. Aunque había muchos grados y tipos de esclavos, los más bajos y más numerosos, que trabajaban en los campos y las minas, estaban sometidos a una vida de duro trabajo físico. Sin embargo, la opresión que los romanos dirigían hacia estas decenas de miles de esclavos acabó causándoles muchos problemas.
Entre el 135 y el 104 AC, se produjeron dos grandes crisis en Roma a causa de sus esclavos. Fueron la Primera y la Segunda Guerras Serbias, que tuvieron lugar principalmente en Sicilia. Cansados del sufrimiento diario y la opresión constante, decenas de miles de esclavos decidieron luchar contra el poder romano. Sin embargo, tanto la Primera como la Segunda Guerras Serviles fracasaron porque los rebeldes, a pesar de ser numerosos, estaban muy mal organizados, por lo que no tenían muchas posibilidades de ganar. Además, aunque esta crisis causó problemas a la República Romana y tardaron varios años en ser definitivamente sofocadas, el Senado nunca vio en estos sucesos una amenaza preocupante para ellos. Consideraban que un ejército romano profesional y entrenado nunca podría ser derrotado por una turba de esclavos rebeldes. Sin embargo, esta despreocupación por parte de las élites romanas pronto llegaría a su fin cuando comenzó la Tercera Guerra Servil. Espartaco reunía todas las características de un gladiador. Era un luchador feroz, hábil con las armas y a ojos de la ley ya estaba condenado a muerte. Por ello, los responsables de su captura decidieron venderlo como gladiador, listo para entretener a las multitudes en las arenas. Espartaco y un grupo de hombres fueron a parar a la escuela de Lentulo Batiato, conocida por entrenar gladiadores para los espectáculos que se presentarían al pueblo de Capua. Lentulo Batiato era un conocido lanista, encargado de preparar a los gladiadores para los combates en las arenas. Espartaco y sus compañeros se sometieron a un riguroso entrenamiento, donde aprendieron técnicas de combate y perfeccionaron sus habilidades. Sin embargo, Espartaco tenía ambiciones mucho mayores que simplemente sobrevivir a los juegos de gladiadores. Empezó a formar una alianza secreta entre los demás gladiadores y convenció a unos 200 de que se unieran para desafiar al poder romano y buscar su libertad. Corría el año 73 AC y Espartaco y otros 200 gladiadores decidieron huir. Sin embargo, durante su intento de huida fueron descubiertos y los hombres se vieron obligados a luchar. Se dice que a falta de armamento convencional como espadas y lanzas, utilizaron lo que tenían a mano en la cocina, como cuchillos y pinchos. De los 200, unos 70 hombres consiguieron salir, y para estar seguros, se llevaron un buen número de armas y armaduras de gladiadores. Ahora eran libres, pero no era el momento de celebrarlo, ya que serían perseguidos por la República. Los hombres decidieron actuar, y uno de sus primeros actos fue elegir a sus líderes. Seleccionaron a 3 personas, 2 de las cuales eran antiguos esclavos galos, llamados Cricho y Enomo, además del propio Espartaco. Con sus armas improvisadas y sus habilidades de combate, los gladiadores fugitivos consiguieron persuadir a los guardias de las puertas de la ciudad para que no se opusieran a su partida. A partir de este punto, es algo difícil de decir con seguridad lo que sucedió, ya que las fuentes acaban siendo bastante inconexas y poco claras. Sin embargo, se cree que Espartaco y sus hombres se enfrentaron y derrotaron a algunos soldados enviados para impedir su huida, y tras esta victoria, su grupo saqueó algunos lugares de la región de Capua. Posteriormente, sabiendo que 70 hombres no podrían sobrevivir mucho tiempo frente a las gigantescas tropas romanas, Espartaco habría intentado reclutar aún más soldados para su grupo mientras se encontraba en Capua, y una vez lo hubo conseguido, ordenó a sus tropas que se retiraran de ahí, dirigiéndose al monte Vesubio, donde tomaron posiciones. La noticia de la huida de Espartaco se difundió rápidamente, atrayendo a un número creciente de esclavos que preferían vivir como fugitivos antes que permanecer cautivos en manos de los romanos. Entre estos nuevos reclutas había tanto esclavos nacidos en cautividad como soldados capturados durante las numerosas guerras de Roma. Fue entonces cuando Roma decidió reaccionar con firmeza contra esta revuelta. Los motivos eran diversos. En primer lugar, querían frenar las acciones criminales y rebeldes de los hombres de Espartaco, pero también tenían otra razón. Los ataques liderados por Espartaco tuvieron lugar en la región de Campania, un lugar que a los ricos y poderosos de Roma les gustaba visitar en sus vacaciones y durante el tiempo de ocio. Además, el lugar estaba lleno de propiedades pertenecientes a las más diversas autoridades de la República.
lo que hacía que quisieran deshacerse rápidamente de cualquier cosa que pudiera interponerse en su diversión. Se decidió que la revuelta de Espartaco sería aplastada rápidamente, y para ello se ordenó al pretor Cayo Claudio Glabro que reuniera tropas para avanzar contra los gladiadores rebeldes. Sin embargo, Cayo Claudio no pudo reunir las legiones regulares que habitualmente luchaban por la República, sino una mezcla de milicianos y otros soldados inexpertos. Sin embargo, aunque sus hombres no eran de la mejor calidad que Roma podía ofrecer, eran bastante numerosos, llegando a contar sus tropas con 3.000 hombres. Partieron hacia el monte Vesubio, donde Espartaco y sus hombres habían tomado posiciones. Al mismo tiempo, creyendo que aquellos esclavos no merecían el riesgo de perder innecesariamente sus tropas, Cayo Claudio decidió adoptar una estrategia más conservadora. Ordenó a sus hombres que bloquearan el único camino conocido para descender de la montaña, de modo que los rebeldes liderados por Espartaco no tuvieran forma de escapar ni de abastecerse. Después de eso, decidió básicamente esperar, creyendo que el hambre y la falta de recursos harían que sus enemigos se rindieran pronto. Sin embargo, Cayo Claudio pronto se daría cuenta de que había subestimado a sus oponentes. No se equivocaba al creer que los hombres liderados por Espartaco no habían recibido un entrenamiento sofisticado y moderno. Pero para compensar esta carencia tenían muchas otras cartas en la manga, como su ingenio y perspicacia, así que idearon un ingenioso plan. Como Claudio creía que pronto morirían de hambre, los hombres de Espartaco tenían mucha libertad para actuar, así que para superar el asedio al que se enfrentaban, Espartaco y sus hombres fabricaron cuerdas y escaleras con lianas y árboles que crecían en las laderas del Vesubio. Con estos materiales hicieron una especie de rapel improvisado, lo que les permitió descender por las laderas de la montaña, situándose en un lado que las tropas de Claudio habían dejado desguarnecido, ya que creían que nadie podía moverse alrededor del Vesubio si no era por la ruta que ellos mandaban. Tras esto, las tropas de Espartaco consiguieron rodear la montaña y en rápidos movimientos flanquearon a los hombres de Claudio, que quedaron totalmente sorprendidos y asombrados por la hazaña de los gladiadores, y acabaron siendo derrotados muy fácilmente. Fue una victoria fantástica para Espartaco, que tras años de esclavitud había conseguido por fin asestar un golpe a los romanos. En cuanto al pretencioso Claudio, no está claro qué fue de él, porque después de la batalla del Vesubio ya no se le menciona en los registros romanos. Hay dos posibilidades: o bien murió en la batalla, que es la hipótesis más probable, o bien logró escapar, y entonces se consideró que su nombre era poco relevante para ser mencionado. La conquista de Espartaco le permitió armar a sus hombres con equipo militar romano, al tiempo que atraía un número creciente de fugitivos para que se unieran a él. Sin embargo, este éxito tuvo sus consecuencias. A medida que su fama se extendía, más gente se unía a la causa de Espartaco, aumentando la necesidad de llevar a cabo incursiones cada vez más audaces para apoyar a sus seguidores. Mientras que Italia contaba con menos de 10.000 gladiadores en su totalidad, a finales del 73 AC, Espartaco dirigía a un impresionante ejército de 40.000 hombres. Las acciones depredadoras de este grupo suscitaron una respuesta cada vez más violenta por parte de los romanos, que no estaban dispuestos a dejar sin respuesta la amenaza de los esclavos. Espartaco se dirigió principalmente a tierras habitadas por esclavos desesperados o campesinos empobrecidos que ya lo habían perdido todo. A medida que avanzaba contra las ciudades, los desfavorecidos le recibían con los brazos abiertos, uniéndose al saqueo de las riquezas de sus opresores. El reparto equitativo del botín promovido por Espartaco contribuyó al reclutamiento, fortaleciendo aún más sus filas. Con la derrota de Claudio y sus hombres en el Vesubio, se ordenó que otro pretor se presentara para resolver los problemas iniciados por Espartaco. Esta vez el elegido fue Publio Varinio, que se llevó consigo a dos hombres de confianza, Furio y Cosinio. Plutarco recoge que Varenio decidió dividir sus fuerzas, dejando a unos 2.000 hombres bajo el mando de Furio, al igual que en el anterior avance liderado por Claudio. Varenio creyó que no tendría muchos problemas para deshacerse de aquellos esclavos, pero al igual que su predecesor, su destino no fue feliz. Los hombres de Espartaco impusieron otra humillante derrota a los romanos.
consiguiendo matar a Cosinius, casi capturar a Varinius, y para colmo de males, una vez más consiguieron hacerse con gran cantidad de equipo militar de los romanos derrotados, luciendo Espartaco la toga de magistrado romano. Tras este triunfo, Espartaco y sus tropas consiguieron reclutar aún más hombres para su grupo, haciendo crecer su fama. Esto convirtió al pequeño grupo de 70 hombres que habían escapado de una escuela de gladiadores en Capua en un ejército de más de 70,000 guerreros dispuestos a obedecer a Espartaco y a avanzar contra Roma. Como ya era demasiado tarde para intentar cruzar los Alpes, Espartaco decidió dirigirse hacia el sur, tratando de establecer su dominio en las regiones de Lucania y Brutia. Para reforzar su ejército, Espartaco prohibió la entrada de oro y plata en las ciudades que controlaba, pero fomentó la importación de hierro, además de buscar herreros con talento para fabricar armas y armaduras para sus nuevos reclutas. El objetivo de Espartaco era regresar al norte, ya no como una banda, sino como un poderoso ejército. A medida que su poder crecía, se convertía en un problema cada vez más grande para la República Romana. Ahora los romanos se replegaron y enviaron un gran ejército para hacer frente a esta rebelión. Tras triunfar contra las tropas de los pretores Claudio Garbo y Publio Varanio, y tener bajo su mando a más de 70,000 hombres, era el momento de que Espartaco diera los siguientes pasos en su revuelta. Sin embargo, en contra de lo que pudiera parecer, las tropas de Espartaco estaban mucho más desorganizadas y menos centralizadas que un ejército convencional, lo que hacía que las acciones que este gran número de hombres llevaría a cabo fueran cuanto menos impredecibles en determinadas situaciones. Y esta imprevisibilidad acabó haciéndose aún más latente después de que los principales líderes de la rebelión, Espartaco y Crisio, comenzaran a enemistarse. Algunos historiadores afirman que las principales razones de este desacuerdo fueron las perspectivas estratégicas de estos dos guerreros, ya que Espartaco probablemente quería llevar sus tropas hacia el norte, a través del territorio italiano, con el objetivo de cruzar los Alpes y partir hacia Tracia o la Galia, en movimientos que detonaban su deseo de poner fin a las hostilidades. Sin embargo, los registros históricos muestran que Crisio estaba totalmente en desacuerdo con este tipo de estrategia y quería avanzar directamente contra Roma, además de seguir saqueando y expoliando las valiosas regiones del sur de Italia. Esta interpretación de los hechos se debe principalmente a las listas dejadas por el historiador y poeta Publio Aneo Floro, quien registró los avances realizados por las tropas de Espartaco contra las regiones de Turi y Metapontum, geográficamente distantes de Nola e Neuseria, que eran los lugares donde se asentaban las tropas de Espartaco y donde se reclutaban. Un ataque en regiones tan distantes, según Floro, denotaría la existencia de dos facciones dentro de las tropas rebeldes. También nos habla de un ataque de Lucio Gelio, que en un momento dado avanzó contra las tropas dirigidas por Crisio, que contaban con algo más de 30,000 hombres. Plutarco también habla de esta posible división entre las tropas rebeldes, diciendo en algunos de sus escritos que los rebeldes estaban divididos entre los que querían huir hacia la libertad y los que querían luchar en busca de riquezas y venganza contra Roma. Además, ciertos autores afirman que uno de los principales catalizadores de esta división de los rebeldes fue la muerte de Enomaus, que lideraba a los hombres junto a Espartaco y Crisio, pero que acabó muriendo durante algunas de las numerosas batallas libradas contra las tropas romanas. Sin embargo, dejando a un lado los desacuerdos, la mayoría de los hombres seguían el liderazgo de Espartaco, por lo que alrededor de la primavera del 72 AC, las tropas rebeldes comenzaron a moverse, abandonando sus campamentos de invierno y dirigiéndose hacia el norte. Sin embargo, los romanos estaban hartos de los constantes saqueos y actos vandálicos perpetrados por Espartaco y sus hombres, por lo que el Senado se reunió para tomar medidas contra ellos, con el objetivo de aniquilarlos a todos. En ese momento, los cónsules Publio Valerio Publicola y Cornelio Lentulo Clodiano reunieron a un gran número de soldados y se lanzaron a la batalla. Al mismo tiempo que los romanos se dirigían a la batalla, las fuerzas de Espartaco, que eran demasiado numerosas para marchar como una sola tropa, se dividieron.
con Crisio al mando de una parte de los hombres y Espartaco liderando a los demás en un intento de cruzar los Apeninos para permitir a sus seguidores regresar a casa. Conociendo esta división en los rebeldes, los romanos decidieron atacar a las dos tropas por separados, con Publicola avanzando contra las fuerzas de Crisio y Clodiano, yendo hacia los hombres liderados por Espartaco. Inicialmente, Publicola tuvo un éxito extraordinario en su avance, permitiendo que más de 2/3 de las fuerzas bajo el mando de Crisio murieran en poco tiempo, junto con el propio Crisio, que fue derrotado cerca del monte Gargano. Mientras tanto, Espartaco dirigió al resto de los rebeldes hacia el norte. Cuando llegaron al río Po, evitaron la confrontación directa. Aunque su ejército era numeroso, no tenía las mismas habilidades de maniobra que los bien entrenados soldados romanos, lo que le ponía en desventaja, con el ejército del cónsul Léntulo al norte y el del otro cónsul, Publicola, acercándose rápidamente por el sur. Espartaco se encontró atrapado entre ambos. Sin embargo, contra todo pronóstico, consiguió derrotar primero a un ejército y luego al otro. ¿Cómo consiguió Espartaco esta asombrosa victoria? Es un misterio, ya que los romanos, humillados por su derrota a manos de esclavos rebeldes, mantuvieron los detalles en secreto. Tras la victoria, Espartaco decidió honrar la memoria de su antiguo aliado Crisio, ordenando que 300 prisioneros romanos fueran sacrificados en su honor. Luego, en un acto de venganza y represalia contra los romanos, ordenó que los prisioneros restantes fueran utilizados para diversión de sus tropas, luchando como gladiadores. Sobre este suceso, el escritor Publio Floro dejó constancia de que los hombres de Espartaco obligaron a los romanos a luchar entre sí en las piras funerarias de sus oficiales caídos. En sus palabras, como para poner fin a toda su deshonra pasada por haberse convertido, en lugar de en gladiador, en dador de espectáculos gladiatorios. Tras esto, Espartaco pidió a sus hombres que destruyeran todos los carros y suministros que no pudieran utilizar, y reemprendió la marcha de sus tropas, que ahora contaban con la impresionante cifra de 120,000 soldados de infantería y un número desconocido de caballería, a los que cada día se unían más voluntarios. No se sabe exactamente a dónde se dirigían, ya que algunos autores afirman que su objetivo era inicialmente avanzar contra la ciudad de Roma, y otros dicen que querían reposicionarse a la espera de los próximos ataques y batallas a los que se enfrentarían. Algún tiempo después, a principios de 71 AC, por razones desconocidas, las fuerzas de Espartaco se desplazaron más al sur, y viendo sus acciones, Roma decidió atacar una vez más. Nada menos que 2 ejércitos fueron enviados para destruir a Espartaco y a sus hombres, pero una vez más fueron totalmente derrotados por los rebeldes. En palabras del historiador Apiano, la guerra duraba ya 3 años y preocupaba mucho a los romanos, aunque al principio se ridiculizaba y se consideraba trivial porque era contra gladiadores. Es más, resultaba profundamente humillante para la poderosa República Romana, que había puesto de rodillas a prácticamente todos sus adversarios, no poder derrotar a un puñado de esclavos y gladiadores. Esta situación tenía que acabar y rápido. Se decidió que el liderazgo de Publicola y Clodiano había sido débil e ineficaz, por lo que fueron retirados sumariamente de sus prestigiosos cargos en el Senado romano. Sin embargo, había un grave problema. Espartaco había causado tanto temor entre la élite romana y ya había derrotado a tantos guerreros prestigiosos que nadie quería tomar el mando de las tropas que irían contra él. Además, había una falta general de confianza por parte de los romanos en que los cónsules pudieran derrotar finalmente a Espartaco, que ya llevaba 3 años luchando por la libertad. La feroz resistencia y las sucesivas victorias del líder rebelde habían sacudido la confianza del pueblo romano en su propio ejército y en sus líderes. Por esta razón, el hombre que dirigiera los esfuerzos para paralizar la revuelta de Espartaco tendría que tener grandes habilidades financieras, militares y políticas, ya que sin ellas nunca podría llevar a cabo esta difícil hazaña. Sin embargo, tal hombre fue encontrado. Se llamaba Marco Licinio Craso, una poderosa figura de la élite romana, el hombre más rico de toda la república y un experimentado comandante de unidades militares que había servido a las órdenes del general Sula en el 82 AC.
Craso comenzó a movilizar un gran ejército, capaz de acabar con la rebelión de una vez por todas. Ahora responsable de dirigir los esfuerzos contra Espartaco, Craso obtuvo el cargo de pretor y comenzó la remodelación necesaria para lograr la victoria. Nombró 6 nuevas legiones, así como las 2 legiones consulares de Helius y Publius Lentulus, para reorganizarlas y prepararlas. Cabe destacar que tuvo mucho éxito y consiguió reunir rápidamente en su ejército entre 32.000 y 48.000 soldados de infantería, además de soldados auxiliares. Sin embargo, Craso no se detuvo ahí. Creía que las derrotas anteriores de Roma se debían no solo al débil liderazgo de los comandantes, sino también a la indisciplina e inexperiencia de los soldados. Debido a estas opiniones, Craso adoptó un trato duro con sus comandantes, y en muchos casos incluso brutal, ordenando que se restableciera un antiguo castigo llamado diezmo. La palabra diezmación procede del latín y significa eliminación de una décima parte. Era una forma de disciplina militar romana en la que se ejecutaba a 1 de cada 10 hombres de un grupo. Esta disciplina era utilizada por los comandantes del ejército romano para castigar a las unidades o grandes grupos culpables de delitos capitales como la cobardía, el motín, la deserción y la insubordinación, así como para apaciguar a las legiones rebeldes. Estos castigos acabaron surtiendo el efecto deseado, hasta el punto de que el historiador Apiano afirma que Craso era visto por sus hombres con más temor que la derrota a manos de un enemigo. Con todo preparado, llegó el momento de pasar a la acción. Espartaco tomó la decisión de retirarse y acampar en el sur. Pronto se vio rodeado de mercaderes que intentaban recuperar los bienes saqueados por sus tropas. Espartaco pronto quiso huir de Italia, y la situación se volvió aún más apremiante cuando el ejército de Craso atacó y masacró a un grupo aislado de unos 10.000 esclavos rebeldes. Sabiendo que Espartaco y sus tropas se encontraban en el sur de Italia, Craso desplegó 6 de sus legiones en las fronteras de la región y desplegó a su aliado Lucio Mumio con 2 legiones para maniobrar detrás de Espartaco. En sus escritos, Plutarco nos cuenta que Espartaco hizo un trato con piratas para transportarle a él y a unos 2.000 de sus hombres a Sicilia, donde pretendía incitar una revuelta de esclavos y reunir refuerzos. Sin embargo, fue traicionado por los piratas, que aceptaron el pago y abandonaron a los rebeldes. Se dice que esto causó un gran problema entre las tropas de Espartaco. Se dice que intentaron construir balsas o barcos improvisados para intentar escapar, pero Craso tomó medidas no especificadas para asegurarse de que los rebeldes no cruzaran Sicilia, haciendo que Espartaco desistiera de su intento de huida. Tras esto, Craso hizo que su ejército se moviera con rapidez y construyó un sistema de fosos y murallas de 60 kilómetros de largo que acabaron atrapando a Espartaco, que ahora tenía diques delante y el mar detrás, lo que le impedía moverse. Esto hizo que Mumnio, que había recibido órdenes expresas de no enfrentarse a los hombres de Espartaco, se sintiera confiado y decidió avanzar, creyendo haber visto una gran oportunidad. Sin embargo, fracasó y fue derrotado. Tras esta derrota, Craso demostró ser más competente que Mumnio y consiguió ganar algunas batallas en las que diezmó a más de 6.000 guerreros comandados por Espartaco, pero sin lograr un triunfo definitivo. A continuación, obligó a Espartaco y sus hombres a desplazarse hacia el sur a través de Lucania. Mientras Craso ganaba cada vez más terreno, los rebeldes estaban ahora sitiados y sin suministros. Durante esta fase, la fuerza liderada por Espartaco volvió a dividirse, posiblemente debido a desacuerdos entre los que querían seguir saqueando y los que buscaban una salida de Italia. También pudieron surgir tensiones étnicas entre los diferentes grupos que seguían a Espartaco, siendo la mayoría de los que se separaron galos. Craso atacó a estas fuerzas disidentes y consiguió diezmar a unos 30.000 hombres. Podría haber causado más bajas de no ser por la intervención de Espartaco. En esta batalla, los romanos recuperaron las águilas que habían perdido a manos de los esclavos en enfrentamientos anteriores. Viendo la situación, parecía que Espartaco planeaba llevar a su ejército de vuelta a los Alpes, ya que encontraron poca resistencia desde esa dirección. Sin embargo, Craso pronto se dio cuenta de que no necesitaba precipitarse tras ellos, ya que el ejército de esclavos había cambiado de rumbo y estaba preparado para afrontar una batalla.
Pero en ese momento se produjo un hecho curioso. El Senado romano estaba descontento con Craso, porque consideraban que su avance no estaba siendo lo suficientemente rápido. Y este descontento empezó a crecer, ya que Sixto Pompeyo acababa de regresar de sus incursiones en Hispania. Aprovechando esta coincidencia, el Senado ordenó rápidamente a las fuerzas de Pompeyo que se dirigieran al sur para ayudar a Craso. Pero Craso veía esta situación con profunda preocupación, pues creía que Pompeyo le robaría la gloria. Así que ordenó a sus tropas que avanzaran a toda velocidad para derrotar a Espartaco lo antes posible, con el fin de evitar que Pompeyo interfiriera en la lucha. Y en medio de toda esta lucha por el poder y la gloria, Espartaco vio la oportunidad de tomar algún tipo de ventaja, y en un movimiento estratégico, decidió negociar con Craso, creyendo que aceptaría sus condiciones por miedo a perder su posición frente a Pompeyo. Sin embargo, su estrategia no tuvo éxito, ya que Craso la rechazó. Había llegado el momento decisivo, y Espartaco lo sabía. Ordenó entonces a sus tropas que se reunieran, y decidió realizar un acto simbólico. Según Plutarco, pidió que le trajeran su caballo, y en un acto que sorprendió a todos los hombres, Espartaco mató al animal. Luego hizo una declaración, diciendo que si triunfaba ese día, tendría muchos caballos de los romanos derrotados para elegir. Mientras que por otro lado, dijo que si era derrotado, no necesitaría ningún caballo. Espartaco ordenó a sus hombres avanzar con ferocidad contra los romanos, en acciones que al principio tuvieron mucho éxito, ya que sus tropas consiguieron matar a varios guardias romanos y penetrar en las defensas romanas. Espartaco y unos 50.000 rebeldes consiguieron superar las defensas de Craso, y la posición del líder romano se vio amenazada. A orillas del río Sele, el ejército de Espartaco se enfrentó finalmente a las legiones romanas de Craso en campo abierto. El final estaba cerca. Los antiguos gladiadores atacaron entonces las filas romanas, chocando contra un muro de escudos y espadas. Aunque los rebeldes lucharon duro y derribaron a muchos soldados romanos, también sufrieron muchas bajas en el proceso. Espartaco reunió a sus tropas y dirigió un avance contra Craso. Varias de las tropas de Craso habían sido destruidas, y deseoso de un enfrentamiento directo con el líder romano, Espartaco avanzó frenéticamente a su encuentro, en medio de todo el caos que tenía lugar en el campo de batalla. Incluso mató a 2 centuriones en su búsqueda de Craso, pero ya estaba claro que el triunfo de Espartaco era imposible. Sus hombres, aunque valientes, no eran un ejército entrenado y bien preparado, lo que hacía prácticamente imposible derrotar una fuerza inmensa y bien entrenada como la de Craso. Dirigió a su ejército por última vez en la batalla, y según el historiador Apiano, fue herido en una pierna por una lanza, pero cayó sobre una rodilla y sostuvo su escudo frente a él, negándose a abandonar la lucha. Sus hombres empezaron entonces a desertar al darse cuenta de su inminente derrota, y así, el valiente Espartaco acabó rodeado de legionarios romanos, y aunque herido ante una muerte segura, prefirió luchar hasta su último aliento, antes de caer muerto en el campo de batalla. El salvaje ataque final de Espartaco despertó la reticente admiración de los romanos. Incluso Publio Floro, que en general consideraba a Espartaco y sus seguidores casi salvajes, admitió que en esta última ocasión murieron como hombres, luchando hasta el final, como cabría esperar de los comandados por un gladiador. El propio Espartaco cayó como corresponde a un líder, luchando valientemente en primera línea. Hacia el final, con la victoria casi asegurada, las tropas de Pompeyo llegaron por fin y derrotaron rápidamente a los últimos guerreros que quedaban, además de capturar a varios otros desertores. Los 6.000 supervivientes del ejército de Espartaco fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, de Roma a Capua, y sus cuerpos se dejaron pudrir ahí durante años, como advertencia contra futuras insurrecciones. Sin embargo, el cuerpo de Espartaco había desaparecido. Curiosamente, aunque estaba rodeado de enemigos cuando murió, los romanos fueron incapaces de encontrar su cuerpo al final de la batalla. Los romanos querían exhibir el cadáver para desanimar a los que esperaban que Espartaco sobreviviera y regresara. Este intento podría haber evitado que se convirtiera en la leyenda que acabó siendo. Posteriormente, para descontento de Craso, Pompeyo envió un mensaje directo al Senado,
afirmando que él había sido el principal responsable de la victoria sobre Espartaco, mensaje que acabó siendo bien recibido, llevándose Pompeyo la mayor parte de la gloria. Dándose cuenta del temor inicial de Craso, más tarde, Pompeyo y Craso obtuvieron beneficios políticos por haber sofocado la rebelión, regresando ambos a Roma con sus legiones, y en un acto que demostraba su gran poder, se negaron a despedir a sus tropas, ordenándoles acampar fuera de Roma. Fueron elegidos cónsules en el 70 AC, en parte debido a la amenaza implícita de sus legiones armadas, acampadas fuera de la ciudad. El fin de la Tercera Guerra Servil Romana, directa e indirectamente, acabó beneficiando a los esclavos a medio y largo plazo, ya que en las décadas siguientes se empezaron a aprobar leyes y nuevas normativas que permitieron que sus vidas fueran un poco menos dolorosas, y que hicieron recordar a Espartaco, el esclavo y gladiador que desafió a Roma, y que acabó pasando a la historia como uno de los mayores guerreros de todos los tiempos. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un like y suscribirte al canal